Hola compañeros, muy buenos días, el saludo al país federal todo. Mañana vamos a tener una sesión en el Parlamento, es atípico, es una sesión especial convocada para el día sábado. Se va a tratar la elevación del piso del impuesto a las ganancias y esto va a beneficiar a gran cantidad de trabajadores, también a muchos jubilados y pensionados que hoy pagaban ese impuesto que ha sido en su momento motivo de mucha polémica, de discusión. De hecho, las últimas protestas a Cristina Fernández de Kirchner, antes de que dejara de ser presidenta, que realizaba el sindicalismo, estaban ligadas al impuesto a las ganancias, que no deben ser un gravamen que impacte sobre los salarios de los trabajadores. Un salario es la recomposición por el trabajo entregado y no una ganancia. Esa es la discusión. Lo cierto es que los 4 años de Cambiemos no solo no se eliminó el impuesto a las ganancias como lo había prometido Macri, sino que se aumentó la carga. Una de las discusiones que se plantea en este tiempo es que la carga tributaria en la República Argentina es muy agobiante comparada con otros países del mundo. Por eso, en la previa del debate respecto de la elevación del piso para quienes paguen ganancias, está interesante dar referencia del informe que planteó esta semana IDESA, el Instituto de Desarrollo Social, que es una ONG que básicamente tiene un perfil capitalista y pro empresa, con lo cual esto pone en referencia que el emisor es alguien que en líneas generales defiende el modelo capitalista y cuestiona el modelo en donde el Estado tiene participación activa. ¿Qué dice el informe de IDESA? Que el proyecto de aumentar el impuesto a las ganancias de las empresas, si bien es criticado porque espantará las inversiones, dice IDESA que Argentina, comparado con otros países, la alta presión impositiva no se da con el impuesto a las ganancias de las empresas, sino con las contribuciones patronales. Y muestra el siguiente cuadro, en donde la alícuota promedio del impuesto a las ganancias de las empresas en países desarrollados es del 23%, según datos de la Organización Económica Mundial, mientras que en la Argentina es del 35%. Mientras que la alícuota promedio del impuesto a los dividendos en países desarrollados es del 18% y en la Argentina es del 5%. Respecto de lo que ocurre en los países avanzados, la alícuota promedio de contribuciones patronales es del 16%, mientras que en Argentina es del 28%. Para IDESA, una medida pro mercado debiera ser reducir el impacto del impuesto a los aportes patronales, que en Argentina es del 28%, en el resto del mundo del 16%. Esto ya lo hizo Cavallo durante la convertibilidad, con el argumento que si le reducían los aportes patronales, las empresas iban a volcar esos recursos, iban a generar más empleo y eso lo iba a compensar. Bueno, esto no ocurrió. Bajaron los aportes patronales y esa diferencia no solo que no fue volcada en el mercado, sino que se transformó en ganancia de los empresarios. Lo que dice IDESA también es que hay que aumentar el impacto de ganancia no a lo que facturen las empresas, sino a los dividendos, que en los restantes países de Europa, del mundo, básicamente en Europa, es del 18% y en Argentina del 5%. No obstante ello, como ustedes ven en el cuadro, si uno suma el volumen del impacto de ganancias, ya sea sobre lo facturado o sobre los dividendos, más aportes patronales, los impuestos en los países que cita IDESA del Organismo Comercial Mundial son mayores que en la propia República Argentina. Eso da por tierra con el discurso repetido que la carga tributaria en la República Argentina es asfixiante, sobre todo del Estado Nacional. Por supuesto que faltan los impuestos provinciales, los impuestos locales, pero también pasa lo mismo cuando se evalúan los datos de los países europeos. Los números que muestra la OCDE son números de los impuestos nacionales, no están los gravámenes locales ni regionales. El impuesto a las ganancias, entonces, no es tan alto en las empresas como en los restantes países del mundo, pero sí es alto
para trabajadores de recursos medios y bajos que terminaron pagándolo. Por eso es tan importante que se eleve el mínimo y que se trate mañana en el Congreso esa iniciativa. Es parte de la recuperación de un poder de compra que perdieron los salarios producto de, entre otras cuestiones, una inflación que fue achicando el bolsillo de los asalariados. Que tengan buen fin de semana. Así son las cosas.